Bueno, continuamos con lo que sería la temática de nuestro tercer y último corte, que es la justificación del proyecto. Vamos a hablar de los conceptos y los aspectos más importantes a la hora de elaborar la justificación. La justificación, digamos, es la forma de redondear todo lo que es la introducción del proyecto de investigación aplicada. Con el planteamiento del problema, como su nombre lo dice, lo que hacemos es el plantear la situación, es decir, contar de forma cualitativa y cuantitativa ese problema que queremos abordar. Eh, Algo muy importante como tal con el planteamiento es que buscamos la forma de evidenciar de que la problemática existe y que estamos hablando obviamente de que estamos desarrollando como tal un proyecto que busca dar fin a un problema, no de que exista una cantidad de problemas y que con el proyecto queremos darle solución. Son de los elementos que ya dimos en la sección anterior, donde vimos las características del planteamiento del problema, que se enfoque en un solo problema, que se informe información cualitativa, cuantitativa, etcétera, etcétera. La justificación lo que busca es, digamos, realzar la importancia de resolver este problema, de por qué es importante resolverlo. Digamos, cuáles son las consecuencias de lo que podría suceder si no le damos solución. ¿Por qué nuestro proyecto es la mejor forma de darle solución a esta problemática? Bueno, la justificación del proyecto como tal, del proyecto de investigación aplicada, se centra en presentar los criterios, es decir, una argumentación lógica, los criterios y las razones que justifican la realización del mismo, es decir, la realización del proyecto. El nombre lo dice, o sea, ¿por qué se justifica que este proyecto sea realizado? Dice, es muy importante destacar, para tenerlo en cuenta a la hora de elaborar esta parte del proyecto, que en la justificación deben cumplirse dos requisitos para que sea completa y correcta. Digamos que esos dos elementos son los que resumen eh, de una manera bastante completa qué es lo que se busca en una justificación, qué es lo que se persigue en ella y cómo permite cerrar como todo ese arco de la introducción del proyecto. Ya lo que viene más adelante se enfoca es en cómo yo voy a resolver el problema y después la solución de ese problema. Es decir, después ya vienen los análisis, los resultados y las conclusiones sobre cómo se debe resolver el problema. Así que esos dos requisitos, el primero nos dice, hay que explicar la prioridad y urgencia del problema en el que se busca la solución. Es, digamos, el elemento más importante de la justificación, es hacer mucho énfasis en qué tan urgente es este problema que yo debo resolver, porque es prioritario para mí, porque es prioritario para la empresa o prioritario para esa población objeto, digamos, o esa población objetivo que se va a beneficiar del proyecto. Como les decía, no siempre el proyecto de investigación aplicada se va a enfocar en una empresa, digamos, con ánimo de lucro. Puede enfocarse en aspectos sociales, por ejemplo, brindar soluciones para aumentar, digamos, la tasa de empleo, es decir, tratar de reducir el desempleo. Y uno puede, digamos, justificar por qué un alto índice de desempleo puede afectar la calidad de vida de las personas. Así que centrarse en la prioridad y en la urgencia es buena parte del contexto en el cual se mueve la justificación. Y el otro requisito para que la justificación esté completa en toda su estructura es que hay que justificar por qué este proyecto que se formula es la propuesta de solución más adecuada o viable para resolver ese problema. Es a veces uno de los elementos en los cuales falla la mayoría de las justificaciones que no cumple con todos los criterios de calidad. Y es que a veces se centran solamente en hablar de la urgencia y la prioridad, pero se tiene que también esbozar, también se tiene que plantear por qué este proyecto es la mejor respuesta a este problema. ¿Por qué este proyecto es la mejor herramienta que te va a permitir solucionar este problema? Así que
En esos dos elementos, en esos dos requisitos es donde se mueve como tal, digamos, la justificación desde su origen hasta su fin. Es decir, en hablarme en todo momento de por qué es prioritario, cuál es la urgencia como tal para tratar este problema y por qué el proyecto es la mejor alternativa de solución. Frecuentemente estos dos aspectos, los que acabamos de señalar, complementarios pero distintos, suelen confundirse. No es lo mismo decir por qué es prioritario, por qué es urgente resolver el problema, y otra cosa muy distinta es por qué tu proyecto es la solución a ese problema o la mejor solución a ese problema. Muchas veces se justifica el proyecto pero no se fundamenta adecuadamente en base a un diagnóstico de situación. Otras veces se aportan datos acerca del problema que se pretende resolver con el proyecto, pero se olvida incluir una evaluación que justifique por qué el proyecto es lo mejor que se puede hacer en esa situación. Es decir, hay veces que la justificación casi quieren convertirla en una extensión del planteamiento del problema. La idea no es tanto hablar acerca, digamos, de los aspectos asociados al problema. Para eso es el planteamiento y la pregunta problema. Sino aquí es hablar más bien como del impacto negativo del problema, lo que hace, digamos, traducirlo en la urgencia y en la prioridad. Pero entonces ahí sí yo menciono cómo este proyecto es la mejor solución a ese problema. Aquí en la justificación sí se menciona, digamos, no digamos que la solución, sino la estrategia que plantea el proyecto para dar solución. Porque la solución viene ya es después de que tú aplicas los instrumentos de análisis, después que aplicas ya todo lo que es la parte disciplinar, tus conocimientos en ingeniería, y a partir de aplicar tus conocimientos es que surge la solución, como consecuencia de. No puede aparecer la solución antes de aplicar tus herramientas de análisis. Pero tú sí puedes de la justificación decir qué vas a hacer, en qué te vas a enfocar, qué elementos vas a utilizar y cómo estos elementos, esta metodología, te va a garantizar el éxito a la hora de resolver este problema. Dice, para evitar estos y otros problemas se puede tomar como referencia los siguientes puntos o cuestiones a la hora de redactar la justificación del proyecto. Primero, ¿cuál es la naturaleza y urgencia del problema que se pretende resolver? Aquí estamos hablando, digamos, de la urgencia. Esa urgencia va íntimamente ligado a la naturaleza del problema. Dice, las razones que pueden dar lugar a un proyecto suelen ser muy variadas. Hay una necesidad y no existe un servicio para satisfacerla. Por ejemplo, el servicio existente es insuficiente, se quiere manejar la calidad, se quiere mejorar la calidad de la prestación, etcétera. Se quiere, digamos, mejorar la percepción de calidad del cliente, la satisfacción del cliente, se quiere reducir el tiempo que se demora el producto desde que lo envío hasta que llega al cliente, se quiere mejorar, digamos, la experiencia del usuario cuando entra en una aplicación web, se quiere de pronto, digamos, mejorar el proceso de toma de decisiones a partir de una plataforma de información con los indicadores de la empresa. Es decir, existen problemáticas, existen situaciones, digamos, indeseadas en las empresas y que te hacen entender la urgencia de que ese problema sea solucionado. No es lo mismo, digamos, una naturaleza de un problema que sea, no, mira, lo que pasa es que las botellas de gaseosa que salen a la venta a los clientes, la etiqueta a veces está un poco torcida. O otro problema, digamos, no, mira, es que la botella de gaseosa está saliendo con la tapa defectuosa y la gaseosa se sale o la tapa de pronto genera a la hora de colocarla una rotura en la boquilla y puede cortar a las personas. Ya ahí la naturaleza del problema ya es, digamos, mucho más urgente dadas las consecuencias que pueden tener. Así que en la justificación uno hace énfasis en la naturaleza y en la urgencia de ese problema. Segundo, ¿qué prioridad se concede a la solución de ese problema? Después que ya hemos hablado de la urgencia, entonces decimos, bueno, ¿qué tan prioritario es? Porque es que obviamente existen diversos problemas en las empresas, en las instituciones, en la sociedad, y no todos tienen la misma prioridad. La prioridad puede ser algo subjetivo. En una empresa, pues, uno podría decir, ok, vamos a darle prioridad a los problemas que me estén generando mayores pérdidas.
La cuestión es saber estimar bien esas pérdidas. Así que la prioridad es un elemento primordial a la hora de escribir la justificación. Dice, en esta parte de la fundamentación hay que considerar no solo las razones técnicas, también existen y hasta pueden predominar las razones legales. Por ejemplo, digamos, no, mira, en las botellas de gaseosa están saliendo sin fecha de vencimiento. Uy, hay que darle prioridad a ese problema. Cuando redacto la justificación, hago mucho ruido hablando de la necesidad de darle prioridad a ese problema porque ya es un asunto legal. Porque ya ahí en ese aspecto, digamos, podemos tener un problema con el INVIMA, que es el ente regulador aquí en Colombia, acerca de la calidad de los productos. Y un producto alimenticio que no tenga fecha de vencimiento, imagínense. Ya. Así que digamos que estos elementos que están acá se están mencionando están retomando lo que se dice anteriormente, solamente aquí sí estamos siendo un poco más enfáticos. Hablar de la urgencia, hablar de la prioridad y el tercer elemento, explicar cómo se va a solucionar el problema planteado. Si se conoce con claridad qué metodología se va a utilizar para la solución del problema. Aquí sí es cuando hablamos de la metodología, ojo, del método. No vamos a hablar de es que el problema de la botella gaseosa se arregla haciendo tal cosa. Entonces, ¿para qué haces un proyecto? ¿Para qué vas a redactar un proyecto si para ti ya esa es la solución? Ese es digamos como el 50% de las veces que un estudiante se equivoca a la hora de redactar su documento de proyecto de investigación aplicada. Que desde el planteamiento del problema, desde la justificación, ya quiere hablar de la solución. O sea, ya quiere decir cuál es la solución. Si la solución es así de sencilla, que tú puedes decirlo sin hacer un estudio, pues busca otro problema. Ese no amerita hacer un proyecto de investigación aplicada. Un proyecto de investigación aplicada se hace cuando es un problema que necesita hacer un estudio bastante, digamos, completo, profundo, para poder encontrar las causas del problema y a partir de ahí, de ese conocimiento de las causas, plantear soluciones. Pero si tienes al frente un problema que tú sabes con claridad, con certeza, sin duda alguna, de cuál es la solución, pues soluciónalo. O sea, no redactes un proyecto de investigación aplicada. Pero si es algo más profundo, sobre, por ejemplo, queremos aumentar las ventas y existen tantos elementos que afectan las ventas que ahí sí, tú no puedes de entrada decir cuál es la solución. Y si lo haces, estaría siendo, digamos, muy ligero a la hora de hablar y estarías dejando por fuera muchos aspectos que son importantes y seguramente tu solución no va a dar con el fin del problema. Así que aquí lo que se habla es acerca de la metodología. No es que se explique la metodología detalladamente, porque hay una sección del documento que literalmente se llama metodología, sino que acá lo que hace es alimentarte de lo que señalas en el objetivo general y los objetivos específicos para decirte que esos pasos secuenciales es la forma más adecuada de darle solución al problema. Si tú aquí vas a hacer como un pequeño soporte de por qué ese método que tú planteas es el mejor camino, es la mejor alternativa para encontrar la solución al problema que estás planteando. Y ya de esta forma, digamos, cierras el ciclo de lo que es, digamos, la introducción completa al proyecto de investigación aplicada, empezando desde el planteamiento en el cual tú dices, mira, hay un problema y tú soportas la existencia del problema. Con la pregunta problema tú tratas de una manera muy específica de decir qué es el problema y qué se necesita hacer y en dónde se va a hacer. Y en la justificación es por qué se hace necesario resolver ese problema y por qué tu método, por qué lo que tú planteas es la mejor solución. Así que con esto, digamos, ya cerramos todo ese ciclo inicial y tenemos bases suficientes para empezar, digamos, a plantear problemáticas y ya con los conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra carrera, ir elaborando, digamos, métodos para darle solución a los problemas.